y quién los ha cobrado. Bueno, eso es muy delicado, esta denuncia que está haciendo el concejal Emel Rojas. Otra denuncia que vimos que usted publicó en sus redes sociales es que mucha gente está esperando que le lleguen las ayudas, están decretando las cuarentenas, los aislamientos los fines de semana en Bogotá, pero las ayudas no están llegando. ¿Realmente no ha habido esos despachos de los mercados, de los recursos económicos de Bogotá Solidaria para las familias bogotanas? ¿Qué información tiene? Pues los mercados, John Didier, fueron algo que se hizo en un momento determinado y eso probablemente es muy duro decirlo, pero fue realmente para la foto. La administración decidió entonces que iba a lo que se llama la renta básica y luego cambia de renta básica a un ingreso mínimo. Pues en el salto de la renta básica al ingreso mínimo, lo que ha pasado es que dejó 320.000, más o menos entre 320.000 y 350.000 familias por fuera de esa dispersión. Entonces la pregunta es, ¿hicieron la dispersión o no hay plata para hacer la dispersión? ¿O a quién le hicieron la dispersión? Porque de la base de datos original, de las 520.000 familias que han sido beneficiadas, luego pasan solamente a 125.000 familias. Eso pues es muy grave. Esa información es la que necesitamos que la administración nos la dé de primera mano, pero que nos subsanen también esa base de datos, que nos digan si efectivamente una persona menor de edad o una persona que no ha nacido está recibiendo por error de digitación, ahí sí, Mm, por algún tipo de falla en el sistema, mm, que una persona que no ha nacido, un registro que no tenga mm. nacimiento o que su fecha quedó mal digitada, como usted probablemente también se lo puede decir, lo puede advertir, que recibió esos recursos. Entonces, ¿quién hace la auditoría? ¿Quién hace esa supervisión y hace esas correcciones? Porque lo que uno ve en la nueva dispersión es que se tomó una decisión que no sabemos quién la hizo, no fue el Consejo de la Ciudad, que había autorizado 450.000 familias que fueran cubiertas y ahora solamente aparecen en la lista 125.000 familias. Mm. Concejal, usted estas denuncias que ha hecho sobre irregularidades en la Bogotá Solidaria y en las ayudas que da la administración las ha puesto en conocimiento de qué autoridades. Pues es un debate de control político, John Didier. Nosotros enviamos un derecho de petición. A ese derecho de petición yo le hice observaciones a la Secretaría Distrital de Planeación y volví a formular un derecho de petición, incluso pedí, pues ante estas irregularidades, pedí la base de datos completa, no me la otorgaron por el tema de Aves Data. Lo entiendo, está bien, lo respetamos, esa es la ley, pero yo sí les hice un llamado para que revisen esa base de datos. El debate continúa, el debate se va a hacer el día 28 y producto de ese debate, pues yo compulsaré las copias a que haya lugar, dependiendo obviamente las explicaciones de la administración a las cuales ellas tienen derecho. Concejal de Bogotá, Emel Rojas, muy amable, gracias, de Colombia Justa Libres, por estar en Al Día Noticias. Siempre a la orden, yo doy un abrazo para usted y la audiencia. Es el concejal de Bogotá, Emel Rojas, haciendo denuncias sobre irregularidades en las ayudas que viene otorgando el distrito. Aparecen 266 personas beneficiarios de giros que nacieron en el año 2029. Esa es la información que tiene en este momento el concejal Emel Rojas, cuando en Bogotá están proliferando ya los trapos rojos en algunos barrios que están reclamando las ayudas del distrito. Tenemos noticias, el COVID está generando pues serias dificultades en el país. Ayer se presentó el récord de personas muertas, 420 muertos hubo ayer por COVID en Bogotá. Se están tomando medidas inmediatas en la capital de la República, en Medellín, si por Bogotá llueve, por Medellín no escampa, y en otras ciudades como Cali, por ejemplo. El municipio de Soacha anunció que tiene toque de queda a partir de hoy, también prohibición del parrillero. Así que hay reconocimiento de linajes de la cepa de Brasil y de Gran Bretaña que ya están circulando en Colombia. Familias enteras están muriendo en nuestro país. Ampliación de todas estas noticias sobre el COVID con Margaret Ocalvo. Muy buenas tardes. De acuerdo, John Didier, tenemos las 12:15 en Al Día Noticias y resulta que el día de hoy, esta semana, llegando hasta hoy, es la más letal y la con más casos nuevos de contagio, no en Colombia, en el mundo. Así lo expresa la Organización Mundial de la Salud. 5.200 nuevos entre Europa, América y Asia.
De estos 83.000 nos corresponden a nosotros en América. En Colombia, y concretamente el día anterior, tuvimos el número más alto de contagios, 420.000. De estos 146, 420. 420, sí, no, todavía no estamos en 1.000, por fortuna. No, 420. De estos, 146 son de Antioquia, que por fortuna para ellos ha bajado un poquito, pero la situación es candente en todo el país. Estamos hablando de Antioquia, estamos hablando de Barranquilla, estamos hablando de Sincelejo, en Cúcuta, en Bogotá. La situación es muy compleja y realmente la recomendación que dan los expertos, la recomendación que dan las autoridades y la que damos aquí desde Al Día Noticias, por favor, cumplir los protocolos de bioseguridad. Es que esto es resultado, y ya lo han repetido hasta el cansancio, y aquí lo seguiremos repitiendo, por la indisciplina social, por el incumplimiento. Muchos por no creer que el COVID es real, a pesar de todas estas cifras tan dramáticas. Estamos en Al Día Noticias. Gracias, Margaret. Tenemos pendiente una conexión más tarde con un médico, ¿cierto, Margaret? Sí, estamos atentos con el doctor Carlos Valdivieso. Creo que hoy algo ocurre con Internet porque en todas partes se está presentando alguna dificultad, Pues, pero estamos atentos con él. pues le cuento que sufrí 2 cortes en la entrevista con el concejal Emil Rojas. Afortunadamente creo que he entendido que él siguió al aire y eso es lo más importante, que la información llegue oportunamente a nuestros oyentes. Y como lo advierte Nicolás, seguramente vamos a tener alguna interrupción en la señal que vamos a compartir en YouTube en el día de hoy. Así que esa es la situación. Las 12 del día, 18 minutos, también tenemos noticias a esta hora con Nicolás Espinosa, porque el Ministerio de Salud autorizó a los equipos colombianos a viajar a territorio brasileño. Información con Nicolás Espinosa. Buenas tardes, John, y buenas tardes para los oyentes. Pues así es, el Ministerio de Salud autorizó los viajes a realizar el Deportes Tolima y la Equidad a territorio brasilero para enfrentar el primer partido de la fase de grupos de la Copa Suramericana. Esto se hará de manera oficial mediante una resolución del Ministerio de Salud que saldrá en el transcurso del día, ya que ambos equipos tienen vuelo programado para el día de hoy y tendrán que disputar el partido el día jueves. Tolima enfrentará al Bragantino en Sao Paulo, mientras que la Equidad tendrá como rival a Gremio en Porto Alegre. Esta decisión se toma de manera momentánea solo para los partidos de Copa Suramericana, en este caso para Tolima y Equidad, porque más adelante, en semanas posteriores, van a enfrentar Santa Fe Junior a Fluminense también en territorio brasilero y el América de Cali al Atlético Mineiro. Entonces, esos esperan confirmación aún y esta autorización se da después, como dijo John antes de tener el corte, pues de confirmarse los datos de la cepa brasilera en Colombia. Entonces, también muy atentos a esta información, puede ser cambiante durante las próximas semanas, John. Gracias, Nicolás. Estoy pendiente de Ramón Alberto, para conocer noticias de las TIC. De momento le damos la bienvenida. Aquí estamos. Le damos la bienvenida a Julián Rabe, porque el presidente de la República, Iván Duque, firmó el decreto que daría fin a la importación y exportación de asbesto en Colombia. Julián, muy buenas tardes. Julián, yo lo vi hasta hace un momento a Julián. Estaba por allí. Así es, John Digger. El gobierno nacional firmó un decreto el cual busca prohibir la importación y exportación de cualquier variedad de asbesto y de los productos con él elaborados en el territorio nacional, pues se estima que anualmente más de 400 personas mueren por mesotelioma y cáncer de pulmón asociado a la inhalación de Allá debe asbesto. haber unas pilas. Además, con una cifra de 92.000 ciudadanos, Colombia es el país en el mundo en el que más Baterías personas tienen AA. exposición ocupacional con el asbesto. El proyecto surgió en 2017, pero hasta 2019 se hizo realidad en honor a María Cecilia Niño, quien demandó al Estado al ser víctima de cáncer de pulmón debido a la exposición durante 17 años con el material. Ana Cecilia y su esposo Daniel Pineda lideraron por muchos años un proyecto llamado Colombia sin asbesto. En el proyecto se establecen disposiciones relacionadas con la prohibición y la importación de asbesto al fin de proteger la vida y salud de trabajadores y colombianos en general. Gracias, Julián. Y tenemos ahora sí la información del Ministerio de las TIC, que anuncia conectividad en 4G para la educación y el desarrollo de 954 localidades del sur del país. Ramón Alberto.
Buenas tardes, John Didri, con el cordial saludo para ti y para todos los oyentes de Al Día Noticia a través de los 1490 AM. Así es una gran noticia para la justicia social que debe haber en nuestro país con respecto a nuestros compatriotas en los territorios olvidados, en esa Colombia profunda, en esa Colombia olvidada, en donde los niños tenían que treparse a los árboles y hacer peripecias para poder tener alguito de internet. Durante 3 días, la ministra de las TIC, Karen Abudinen, estuvo internada en esos territorios, en esos pueblos, en esas poblaciones, para garantizarles 4G, velocidad que se necesita para que los niños puedan tener esa conectividad que les permita estudiar de forma por lo menos excelente en lo que se refiere a sus tareas en las diferentes instituciones que ahora les toca actuar de manera virtual. La ministra estuvo en territorio de Putumayo, Guainía, Vichada, y respecto de este tema nos explica de la importancia de este importante tema. Conectividad es equidad. Así que les digo a todos los territorios de este país que seguimos trabajando, que seguimos incansablemente dando lo mejor de nosotros para conectar esos 15.000 colegios, para seguir conectando los 500.000 nuevos hogares conectados, subsidiados por el gobierno nacional, para que esas 3.658 antenas estén listas, y también para que nuestros jóvenes de 9º, 10º y 11 puedan disfrutar de la conectividad con chips para que les sirva, para que puedan seguir estudiando y preparándose para la vida. Y no la ministra de las Comunicaciones y las Informaciones y las Tecnologías, Karen Abudinen, finalmente decirles pues que fueron más de 500 tablets, computadores que recibieron estos niños y niñas de estas regiones olvidadas de nuestro país para ponerse al día, por lo menos, en el tema de sus tareas escolares y también sus relaciones con la sociedad y también con el resto de nuestro país. Estamos en Al Día Noticias. Gracias, Ramón Alberto, y estamos ya en comunicación con el doctor Carlos Valdivieso. Margaret. Sí, vamos a dar la bienvenida al doctor Carlos Valdivieso, el presidente del Colegio Médico de Antioquia. Doctor Valdivieso, muchas gracias. Hoy hemos tenido algunos temas técnicos. Doctor Valdivieso, hablábamos de los números tan complejos que estamos viviendo hoy, o sea, que ustedes, los médicos, están viviendo en primera línea frente al tema del COVID. ¿Cuál es la postura de los médicos frente a estas medidas que se están tomando? ¿Están de acuerdo? Bueno, mira, definitivamente estamos atravesando ese tercer pico tan grave de la pandemia. Hay una serie de elementos que agravan el número de casos que tenemos, por ejemplo, en Antioquia. En primer término, pues la presencia de otro tipo de cepas del virus que son más contagiosas, como la cepa brasilera y también la cepa británica. Ha habido mucha indisciplina social en las últimas semanas, lo cual también ha incrementado el número de casos y de transmisión. Y hemos tenido mucha congestión en los medios de transporte masivo porque, como es de esperar, la economía intenta reactivarse. De tal manera que todo eso nos ha llevado a unos números y unas cifras en Antioquia muy altas de contagio. Sabemos por epidemiología de esta pandemia que cerca del 5% de los pacientes contagiados llegan a unidad de cuidado intensivo. Esto es lo que ha sucedido en Antioquia. La gravedad de la enfermedad no es diferente, sino que lo que pasa es que hay una mayor transmisión de la enfermedad en estas cepas nuevas. Y por lo tanto hemos tenido el colapso del sistema de salud en Antioquia. Nosotros estamos por encima del 98% de ocupación de la unidad de cuidado intensivo y inclusive en Antioquia hemos tenido que convertir las salas de cirugía en camas de unidad de cuidado intensivo. Hemos intubado pacientes en urgencias con los respiradores de urgencias. Estamos en una situación supremamente grave que exige unas medidas más radicales, como por ejemplo el cierre total mediante una cuarentena, por lo menos por unos días, para que podamos bajar el nivel de contagio
y podamos entrar en un escenario mucho más factible de mantener que este que tenemos en este momento, Margaret. Perfecto, doctor. La situación es muy complicada y sí, la situación es tomar medidas drásticas para evitar situaciones peores, ¿de acuerdo? Sí, sí, porque nosotros, es decir, en este momento nosotros hemos tenido incluso que hacer uso de lo que llamamos el triaje ético, es decir, tomar decisiones sobre la asignación de unidades de cuidado intensivo porque no tenemos la posibilidad de darle unidad de cuidado intensivo de forma inmediata a todos los pacientes. Entonces debemos hacer una forma objetiva y calificada que tenemos los médicos, que se llama el triaje ético, en donde medimos las condiciones del paciente y el pronóstico para la asignación y para la priorización de las unidades de cuidado intensivo. Eso no quiere decir que el resto de pacientes no estén en tratamiento. Nadie ha sido dejado sin tratamiento, pero nos dificulta mucho esta situación porque no tenemos el número de cubículos o de camas UCI que necesitamos en este momento en Antioquia. Doctor Valdivieso, para cerrar, su voz es absolutamente calificada, es muy importante, está viviendo la experiencia, dirige, usted preside el Colegio Médico de Antioquia. ¿Qué le podemos decir a la comunidad indisciplinada que no cree en el COVID? Sobre todo en un momento donde el mundo está over COVID, no solo Colombia, es el planeta. ¿Qué le podemos decir? Que tenemos que asumir una postura de mucha disciplina, que debemos ir a las normas de autocuidado y cumplirlas estrictamente, es decir, volver a lo que desde siempre hemos dicho, es decir, el uso del tapabocas en todos los ambientes colectivos, el lavado de manos, no visitar adultos mayores, evitar aglomeraciones de personas y básicamente que cualquier cosa que necesitemos hacer que sea indispensable, que no salgamos de nuestras casas para cosas que podemos dejar para después, porque estamos en uno de los peores y tal vez el peor momento de esta pandemia de COVID-19, que ha cobrado la vida en los últimos 18 días de más de 1.200 antioqueños. Hemos tenido más de 1.200 muertos en los últimos 18 días y en esos muertos no solamente hay personas de edad, sino que también hay gente joven y hasta niños que han muerto por COVID-19 en nuestro departamento. Sí. Doctor Valdivieso, pues muchísimas gracias por acompañarnos, volveremos a llamarlo y gracias por estar haciendo esta labor tan importante. John Didier. Gracias, Margaret, gracias al doctor Valdivieso, el tiempo se agotó. Llegamos al final del Día Noticias, yo soy John Didier Rodríguez, el Señor les bendiga rica y abundantemente. Muchas gracias, muchachos, un abrazo. Al Día Noticias con John Didier Rodríguez Marín. La información más importante del momento en Bogotá, Colombia y el mundo. Al Día Noticias, un periodismo de análisis en profundidad, independiente. Al Día Noticias, con los protagonistas de los hechos. Dirige John Didier Rodríguez Marín.